Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios, aquí estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Una breve pero necesaria enseñanza que siempre nos viene bien para seguir caminando con el Señor. En esta mañana, pues, quisiera invitarles a reflexionar en un hecho que, muy a pesar de que quizás no sea pues la condición de todos, en algún momento de nuestras vidas pudiéramos estar en una situación así, simplemente porque es una deficiencia, vamos a llamarlo así, del ser humano. Y me refiero a aquella incapacidad que a veces tenemos para juzgar las cosas. Generalmente nos llevamos por la primera impresión cuando vemos alguna situación que está ocurriendo o cuando pues confrontamos a alguien que está cometiendo algún acto o está diciendo algunas palabras o lo que sea, ¿verdad? La incapacidad nuestra de juzgar las cosas pues puede salir a flora. Y es que tenemos la tendencia a hacerlo de una manera superficial. O sea, pues no prestamos mucha atención a los detalles, no pensamos que pudieran haber causas por las cuales esas circunstancias se dan, las personas actúan, y emitimos un juicio apresurado, haciendo una conclusión de la situación de una manera previa, sin tener los suficientes elementos de juicio. Y lo mismo sucede a veces cuando se trata de juzgar nuestras propias circunstancias de vida. Lamentablemente, pues a veces pensamos que si estamos atravesando por una situación difícil, de amargo sufrimiento, de dolor, o estamos en una situación precaria, económicamente hablando, pues vamos a permanecer así. Y en el pesimismo que generalmente caracteriza al ser humano, pues concluimos de que ya todo se terminó y que la situación no va a cambiar. Pero otra es la historia, cuando nosotros que estamos en Cristo aprendemos a juzgar las cosas de una manera apropiada, no superficialmente, ni a una persona ni a una circunstancia, ya sea de ajena o nuestra, las vamos a juzgar de manera superficial, porque corremos el riesgo de equivocarnos, de no ser justos, y pues el daño se hace mayor. El asunto es que en Cristo Jesús nosotros debiéramos tener la sabiduría, la gracia divina suficiente para poder juzgar las cosas, las circunstancias o las personas de una manera adecuada. Y esto es una situación que se adquiere en nuestro diario caminar con el Señor, en el desarrollo de nuestro carácter cristiano, en el conocimiento de la palabra, y poder entonces tener un sano equilibrio en nuestras emociones, porque es importante estar emocionalmente estable también para poder estar espiritualmente estable. Y si nosotros tenemos desórdenes emocionales, tendremos problemas espirituales. Entonces tenemos que estar en armonía con lo que Dios demanda de nosotros en este sentido. Bueno, hay unos versículos que yo quiero leerles, creo que es uno solo, en el Salmo 55. El Salmo 55
hace una declaración, el versículo 22, nos llama a hacer algo cuando estamos quizás en una situación o en unas circunstancias donde pensamos que estamos atrapados en ellas y que no vamos a salir de ahí. Esto sobre todo en el contexto de la prueba, en el contexto de la dificultad, ¿verdad? Y dice aquí el salmista: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué hermosas palabras, hermanos. Se las voy a leer en la versión popular. Dice: deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Es decir, hay un llamado aquí a que cuando nosotros, los que creemos en Dios y descansamos en su palabra, nos encontremos en situaciones que potencialmente traen sobre nosotros preocupación y angustia, nos está diciendo lo que debemos hacer. Fíjense que no está diciendo de que el hombre justo no tendrá preocupaciones o no tendrá cargas, como algunos están queriendo enseñarnos por ahí hoy. El Evangelio no desconoce esta realidad. También los justos padecen, también los justos se preocupan, también los justos son probados. Aquí nos está desconociendo la realidad de que el justo tendrá preocupaciones legítimas en un momento dado en su vida. Lo que está diciendo es que el justo debe hacer algo, que no va a hacer el que no conoce al Señor. El que no conoce al Señor se desesperará, quizá, y tratará de solucionar los problemas desaforadamente, buscando aquí y allá. Y si no tiene un equilibrio emocional sano, y probablemente pues, las circunstancias empeoren y cometan algunas locuras contra su propia vida. Pero el justo, el que conoce a Dios y su palabra, dice que debe echar sobre Jehová su carga. Es decir, debe poner sobre el Señor sus preocupaciones. Debe saber que Dios cuida de él y que Dios es el Señor de todas nuestras circunstancias. Que Él no va a dejar al hombre que le obedece, al justo, no lo dejará caído. Dice en la versión popular, nunca dejará que caiga. En la versión del 60, no dejará para siempre caído al justo. Bueno, definitivamente podremos estar en una situación de esa naturaleza, caídos emocionalmente hablando, atravesando por circunstancias difíciles que atentan en contra de nuestro estado de ánimo. No vamos a estar siempre fervientes y dispuestos para todo. Van a existir épocas, situaciones, circunstancias en nuestra vida en que quizás nos encontremos así de cargados. Pero lo que no podemos es continuar con la carga. El Señor dice: echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré y no te dejaré caído para siempre. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, nos diría más tarde que nosotros debiéramos echar sobre el Señor todas nuestras emociones, que nuestras peticiones fueran conocidas delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro nos diría: echa sobre el Señor todas tus ansiedades, sabiendo que Él cuida
de ti. Es un asunto de fe en Dios y en sus promesas, que no nos va a dejar postrados para siempre, sino que independientemente de la época que estemos viviendo, de las circunstancias, del momento, que puedan ser difíciles, Dios no nos dejará caídos. Él nos levantará. Pero tenemos que tener la facultad espiritual, en este caso, para juzgar estas circunstancias apropiadamente y no dejarnos engañar y pensar de que ya se ha terminado todo. Se cuenta la historia de un hombre que tenía 4 hijos. Y él quería que estos hijos aprendieran a no juzgar las cosas superficialmente. Aparentemente, pues, los muchachos estaban madurando, no tenían la experiencia suficiente para juzgar las cosas y corrían el riesgo, como casi todos, de juzgar las cosas, pero superficialmente. Entonces, este hombre decidió darle una lección a sus hijos valiosa para todas sus vidas. Y dice que envió a cada uno de sus hijos por turnos a ver un manzano, un árbol de manzano que se encontraba a una gran distancia. Bueno, el primer hijo de este hombre fue a ver el manzano en invierno. El segundo lo hizo en primavera, el tercero, en verano, y el hijo más joven fue a ver el manzano en otoño. Entonces, cuando todos ellos regresaron, el anciano padre les llamó, los juntó y les pidió que describieran lo que ellos habían visto. El primer hijo, que fue en invierno, mencionó que el árbol tenía las ramas desnudas, que estaba doblado y retorcido. El segundo, que había ido en primavera, dijo que no, que el árbol estaba cubierto con brotes verdes y lleno de promesas. El tercer hijo dijo, no estoy de acuerdo. El árbol estaba lleno de flores y colorido, que tenía un aroma muy dulce y se veía muy hermoso, porque este había ido en primavera. Y el último de los hijos también discrepó y dijo, no, el árbol estaba lleno de frutos y hojas, repleto de vida y satisfacción. Entonces, el padre les explicó a sus hijos que todos tenían razón, porque cada uno había visto solo una de las estaciones de la vida del árbol. Les argumentó que no debían de juzgar a un árbol o a una persona por solo ver una de sus temporadas, y que la esencia de lo que son, su experiencia vital, solo puede ser medida al final, cuando todas las estaciones han pasado. Y esto es una gran lección, amados hermanos, para cada uno de nosotros. Si te das por vencido en el invierno, habrás perdido la promesa de la primavera, la belleza del verano y la satisfacción del otoño. No dejes que el dolor de una estación destruya la dicha del resto. No juzgues la vida solo por una situación difícil. Persevera a través de las dificultades y las malas rachas, porque mejores tiempos seguramente vienen por delante. Por eso es que debemos confiar en el Señor, quien dirige nuestras vidas, quien nos lleva de la mano por el camino de la vida, atravesando diferentes estaciones. Pero ninguna de ellas determinará nuestro final.
Nuestro final está asegurado en las manos del Señor. Porque como ya dijimos, Él no dejará para siempre caído al justo. Probablemente tu invierno se haya prolongado mucho, o tu verano, pero Él no permitirá que tú perezcas en esa estación. Son circunstancias que pasarán. Y aunque suelen quedar marcas del dolor que hemos pasado, Dios promete restauración para el hombre fiel. Es para el justo la promesa, para los que le obedecen. Dice, y ya se lo leí, deja tus preocupaciones al Señor. No sigas cargando con esa carga, valga la redundancia, emocional que te desgasta. No es algo lógico que oremos y digamos al Señor, echo sobre ti mi carga, y después al levantarnos seguimos con la carga. Quizás nunca la hemos dejado realmente. Como aquella persona que estaba con un bulto grandísimo en su espalda a la orilla de la carretera. Y estaba esperando que algún buen samaritano se dignara de darle un aventón, un ride, decimos aquí. Hasta que finalmente una buena persona con una camioneta se detiene y le dice, suba, buen hombre. Y el hombre con el bulto subió en la parte de atrás de la camioneta. Pasado un buen tiempo, el chofer quiere mirar por el retrovisor para ver cómo le iba al hombre. Y para su sorpresa, la persona seguía con el bulto sobre sus hombros. Algo absurdo, evidentemente. Había recibido el beneficio del aventón en la camioneta y pudo haber reposado su carga sobre la camioneta, pero no lo hizo. Porque es que a veces estamos tan aferrados a nuestras situaciones y a nuestras cargas y a nuestros sufrimientos que nos volvemos un poco masoquistas en ese sentido. Acariciamos y abrazamos tanto el dolor y nos hemos acostumbrado a sentirnos tan miserables y tener lástima de nosotros mismos, que eso se crea un tipo de adicción, en este caso a la autoconmiseración, a la lástima de uno mismo. Y abrazamos esas circunstancias negativas y estamos lamentándonos y llorando todo el tiempo. Y eso evidentemente no es sano. Y es una evidencia de que no estamos confiando en el Señor. No hemos realmente abandonado nuestra carga sobre Él. Echar sobre el Señor toda nuestra ansiedad y poner la carga sobre Él es despreocuparnos ya del asunto. No vamos a seguir en la mente otra vez, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Es una gran ofensa, de hecho, para Dios. Cuando alguien que dice que confía en Él sigue manteniendo estos sentimientos, sigue manteniendo esta aferración, este lamento, porque ya prácticamente se ha acostumbrado a eso. Tenemos que entender que si realmente estamos caminando en obediencia con el Señor, debemos echar sobre Él nuestras ansiedades, sabiendo, como dice el apóstol Pedro, que Él cuida de nosotros. Yo no estoy diciendo que esto sea algo sencillo. Vamos a requerir de fe, de valor, para poner sobre el Señor todas estas cargas y comenzar a vivir de otra manera, a proyectarnos de otra manera, que den evidencia de que realmente hemos descansado en el Señor. Porque como
Creo que en una ocasión cuando hablamos y dijimos que nada resolvemos con preocuparnos desmedidamente por una situación que no podemos resolver. Por más que nos preocupemos, eso no va a solucionar el asunto cuando el asunto está fuera de nuestras manos, de nuestras posibilidades. Pues entonces, ¿para qué preocuparnos? Confiemos en el Señor que nos guía, hermanos amados. Él conoce nuestro corazón y Él sabe el tiempo que será necesario para que nosotros maduremos. Si Él ha permitido circunstancias difíciles en su vida, por algo Él lo ha hecho, lo ha permitido. Lo único que tenemos que hacer es esto: echar sobre el Señor nuestra carga para que Él nos sustente y no nos quedemos en ninguna de las estaciones. El árbol del manzano era el mismo, solamente que el árbol vivió las 4 estaciones. Pero lo interesante es que sobrevivió a todas. Ni el frío del invierno, ni el calor del verano, ni el deshoje del otoño hicieron una mella en el árbol, de manera de que allí se quedó y ya no dio fruto. No, llegó el verano y el árbol dio sus frutos, dio su sombra. Y así nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor, a la imagen de Cristo. Y eso, hermano, requiere que pasemos por varias veces por estas estaciones y nuestro fruto permanezca. El Señor nos dice, como le dijo a sus discípulos: yo los he puesto para que lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pues no se desespere, amado hermano, si está pasando por alguna de estas estaciones en su vida y parece que se ha quedado estancado. No lo crea. Espere en el Señor y Él le librará. Pacientemente esperé a Jehová, dijo David, y Él me libró de todos mis temores. Me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre piedra. Él es fiel y Él nos ayudará. Que Dios me los bendiga a todos. En esta mañana pues oremos. Quiero pedirles que oremos por nuestra hermana Fabiola Sánchez, la esposa de nuestro querido pastor Eduardo Jiménez, que lamentablemente el hermano de ella falleció, víctima del COVID. Y bueno, pues imaginemos el dolor, ¿verdad?, de ella y de toda la familia, de su mamá. Que Dios traiga consolación y fuerza a la vida de nuestros hermanos, especialmente pues a la mamá de Fabi y a Fabi y a todos los demás hermanos. Pero bueno, sabemos que ella está desarrollando un ministerio aquí, probablemente no pueda ir, no sé, pero oremos para que el Señor consuele y fortalezca sus vidas. Y bueno, sigamos con las peticiones de siempre, intercediendo los unos por los otros, porque Dios es fiel. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias. Gracias te damos porque tú permites que pasemos por diferentes circunstancias en nuestra vida, que tengamos que lidiar con situaciones, con personas, y que no debemos juzgar de una manera superficial a nadie ni a ninguna cosa, incluyendo nuestras propias experiencias, sino que debemos ser maduros en nuestra manera de pensar y juzgar las cosas espiritualmente con sabiduría de lo alto, sabiendo que tú estás en el control de todas las cosas, Señor. En esta mañana yo te pido, si alguien está atravesando circunstancias difíciles por largo tiempo ya,
que pueda recobrar el ánimo, la fuerza, Señor, para seguir adelante, sabiendo que echando sobre ti sus cargas, tú sustentarás su vida y les permitirás salir adelante. Queremos rogarte en esta mañana por nuestra querida hermana Fabi, por su mamá y sus hermanos que han sufrido, Señor, esta otra pérdida lamentable. Te rogamos, Señor, que solamente como tú lo puedes hacer, tú traigas fuerza, traigas esperanza y consolación a la vida de toda la familia, Señor. Padre, que ellos puedan encontrar en lo más profundo de su ser ese bálsamo que solamente tú puedes aplicar para traer descanso en medio de la aflicción, Señor. Te seguimos pidiendo por las demás situaciones de salud, Señor. Esperamos que nuestro hermano Billy Villarreal haya salido bien de su operación. Confiamos en ti, Señor. Hemos estado pidiéndote y sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Padre. Glorifícate en la vida de nuestro hermano Billy, Señor. Te pedimos también por la familia de Paco Contreras, a quien tú has llamado a tu presencia. Habíamos estado orando por este varón, Señor, pero tú decidiste llevarlo contigo. Sabemos que tú eres fiel y te suplicamos ahora por su esposa y sus dos pequeños, que puedan, Señor, quedar bajo tu abrigo, bajo tu amparo, y que tú consueles y fortalezcas sus vidas, Señor. Ayúdales en este momento tan duro, tan difícil. Así, Padre Santo, por todos aquellos que quizás están luchando entre la vida y la muerte en este mismo momento, te rogamos misericordia, Padre. Sobre todo, Señor, para que estas personas puedan tener la divina oportunidad de ponerse a cuentas contigo, Señor. Puedan arrepentirse de sus pecados si no lo han hecho, creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Sé con nuestros hermanos de la iglesia que están enfermos, te suplicamos que tú, Señor, toques sus cuerpos poderosamente, Señor, para sanidad. Ayúdanos en todo, Señor, lo que hemos emprendido, lo que vamos a hacer, todas las actividades, todos los planes de trabajo, todas las cosas que están tratando de funcionar, Señor, que pueda ser posible, que traiga fruto digno de arrepentimiento, y que podamos, Señor, disfrutar de tu presencia y bendición en nuestro trabajo, Padre, ministerial. Gracias en esta mañana te doy y rogamos, Señor, que nos guardes muy cerca de ti en el resto del día. En el nombre y por los méritos de Jesucristo te lo pido. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Y recuerden, hay 4 estaciones. En ninguna de ellas Dios nos dejará postrados. La paz de Cristo sea con todos.